Bienvenidas, queridas amigas y amigos, aquí a Florida Opina con Alexis Ortiz a través de Bienvenidos Venezolanos TV, esta plataforma que creamos para prestarle servicio y apoyo y nutrir la autoestima de los venezolanos que padecen esa pesadilla tan horrible, la narcodictadura castrochavista. Y hoy vamos a hablar con un personaje sumamente interesante, de una gran experiencia política y profesional. Este hombre fue alcalde de Upata, una de las ciudades más representativas de nuestra Guayana. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional, diputado perseguido y en el exilio, porque así viven nuestros diputados. Es diputado a la Asamblea Nacional por el partido Causa R, el partido que fundó un político inolvidable, Alfredo Maneiro, y que actualmente es liderado por otro político de mucha fuerza, de mucha garra, Andrés Velázquez. Vamos a hablar con Américo de Gracia. Bienvenido, Américo. Y con Américo tenemos que hablar de Guayana. Y me imagino que no hay ni que hacerte pregunta, Américo. ¿Cómo es eso, esa tragedia tan devastadora, tan espantosa que está viviendo la Guayana venezolana? Bueno, muchas gracias, Alexis. De verdad, para mí es un placer y un gusto, de verdad, estar contigo, acompañarte. Fuimos alcalde en la misma época en la que tú fuiste alcalde de Lechería y yo fui alcalde de Upata. Sí, señor. Bueno, por supuesto, siempre con el mayor respeto, el mayor afecto, el mayor cariño. Y bueno, Guayana lamentablemente se nos fue de las manos. O sea, vive hoy una inmensa tragedia que no se trata solamente del estado Bolívar, sino que eso abarca ya todo el estado Amazonas, todo el estado Bolívar, todo el estado del Tamacuro. Bueno, y para que la gente tenga una idea, porque cuando uno habla de eso, quizás a muchos esa referencia geográfica no le dice nada. Pero cuando nosotros decimos que todo ese territorio ocupa el 50% del territorio nacional y que ese territorio son más de 500.000 kilómetros y es casi 3 veces más grande que el estado de la Florida, más grande que España, que toda España, 2 veces más grande que toda Portugal, entonces las dimensiones, las cosas adquieren otras dimensiones. Y desafortunadamente es la completa zona sur de Venezuela. Sí, y lamentablemente esto no comenzó con Nicolás Maduro, por el contrario, esto comenzó con Chávez en el 2004, con el famoso decreto de 3110 de Sierra y Mataca, que la convirtió, que era un ABRAE, y la convirtió prácticamente en una zona minera. Luego el arco minero, luego se llamó Misión Piar. Después la mutaron y le cambiaron el nombre, perdón. Una leve interrupción para aclararle a la gente que una ABRAE es un área natural protegida, que era la Sierra y Mataca, y le cambiaron la denominación. Eso es correcto. Y luego la llamaron reconversión minera, después la llamaron Plan Caura, que tuvo 3 fases, después la llamaron nacionalización del oro, que tuvo 3 fases, o tres modificaciones al decreto presidencial del entonces Chávez. Después viene Maduro y firma dos modificaciones más al mismo decreto de Chávez. Y finalmente aterrizan en lo que es el arco minero del Orinoco, que le destinan por decreto 111.000 kilómetros cuadrados, que es un espacio más grande que la República de Cuba, o de Panamá, o de Bélgica, o de Portugal. Pero se ha ido expandiendo. Y quiero decirles que de los 44 parques nacionales que tiene Venezuela, 10 están al sur del Orinoco. De las 55 etnias indígenas que están reconocidas a nivel nacional como pueblos autóctonos propios de Venezuela, 33 están al sur del Orinoco. De la hidroeléctrica más importante que le suministra electricidad al país está al sur del Orinoco y está, por supuesto, también en peligro porque no es por lo que le robaron los bolichicos, que por supuesto nosotros lo condenamos, no es por la falta de mantenimiento, que también la condenamos, o las inversiones que se dejaron hacer, es que están afectando la cuenca hidrográfica. Cuando se afecta el Paragua,
cuando se afecta el Caroní y cuando se afecta el Icabarú, están afectando, por supuesto, la importante hidroeléctrica de Venezuela y una de las más importantes del mundo, al extremo que hoy la hidroeléctrica de Buri no es capaz de darle, por ejemplo, toda la electricidad que requiere Sidor, o que requería, porque ya Sidor no existe, el Sidor se acabó. Pero yo quiero decirles a todos tus televidentes que Sidor consumía tanta electricidad como el área metropolitana de Lechería, Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta. O sea, para que tengan una idea de la magnitud del consumo eléctrico. Sidor era la empresa siderúrgica del Orinoco, la productora correcto. Eso ya prácticamente pasó a mejor vida, ya eso no existe. Si la siderúrgica prácticamente está quebrada, como está quebrada la industria del aluminio, tanto Benalún, Alcasa como Interalúmina, como está quebrada la industria del hierro con Ferrominera, como está quebrada la industria de briqueterías y todo ese tipo de cosas. De modo que todo ese daño perverso además incluye, Alexis y los amigos que nos ven, un territorio ocupado no solamente por Rusia, por China, por Turquía, por Irán, sobremanera por Cuba, sino que también están ocupados por grupos terroristas como el Hamas, el Hezbollah, el ELN y la FARC, pero también están ocupadas por Garimpeiro, pero también están ocupadas por colectivos y por planes que están reunidos en lo que ellos se autodenominan sindicatos. Entonces es un área donde la criminalidad tiene la tasa más alta. El Callao tiene hoy la tasa per cápita más alta de todo el país en materia de homicidios, donde mutilan a la gente, donde asesinan y masacran a nuestros pueblos indígenas. No ahorita con Maduro, eso ya venía ocurriendo con Chávez en el año 2006, Alexis, fue la primera masacre de la que se tuvo conocimiento en este siglo de el arco minero del Orinoco. En el 2006 se llamaba reconversión minera y masacraron a 8 indígenas en una comunidad llamada Musupa en el Alto Paragua, donde murieron 8 personas. Todo eso se ha venido lamentablemente increciendo al extremo, bueno, que ya las etnias indígenas, Yanomami, Yecuana, Sanema, Pemón, Guaraos, Jibi, son prácticamente víctimas de toda esta tragedia. Víctimas porque además el régimen, la narcodictadura, como tú bien la llamas, la defines, de Nicolás Maduro a los indígenas para someterlos. Pues. No, pero para someterlos, fíjate tú lo que hacen. El cobro de servicios y de comida y de transportes, bienes y servicios, se los cobran en oro. ¿Qué pasa? El indígena que no está metido en la actividad minera sencillamente termina inducido a la actividad minera por una razón de facto. Tú conociste, y tú que eres un hombre público, conociste y vienes además de un estado y fuiste alcalde de una zona turística. Canaima, ¿por qué razón era conocida? Canaima era conocida fundamentalmente por el turismo. Bueno, el turismo ya no existe en Canaima. Si Alexis Ortiz hoy pudiera entrar a Venezuela y quisiera conocer el Salto Ángel, no puede, salvo que esté enchufado o se meta en la mafia de los militares, que ese es otro detalle importante que tienes que saber y que tus televidentes tienen que conocer. ¿Por qué? Porque una forma y una manera como el narcotráfico, el cartel de los soles de la élite militar venezolana, creó una empresa llamada Caminpen, Compañía Anónima Militar de Petróleo, Minería y Gas. Y con esa compañía lavan el oro, lavan el dinero obtenido de la droga,
lo invierten en oro, lo invierten en bombas, lo invierten en motobombas para sacar y para explotar el oro en inyectores, y de esta manera todos los mineros tienen que afiliarse a Caminpen para poder trabajar en la zona, con el agravante de que Caminpen le da y le entrega la seguridad del área al ELN, para que sea el ELN quien le cobre la vacuna a los mineros que operan las balsas o que operan en la minería que supuestamente se llama ilegal, que es otro detalle interesante que todos tienen que saber y conocer cuando se entiende que la única minería legal en Venezuela es la que tiene una concesión otorgada por el Estado venezolano en 1970 en manos del presidente Rafael Caldera, cuando nacionalizó la empresa británica para crear Minerven en el Callao. Todas las demás minas son ilegales. Y esa mina que es legal, ¿sabes tú quién la maneja? ¿Saben los venezolanos quién la maneja? La maneja una compañía llamada Midi Turben. Y el dueño de esa compañía hoy está preso en Cabo Verde y se llama Alex Saab y opera en la zona. Entonces, todo esto involucra e implica una inmensa tragedia, Alex. Además además del bandido Alex Saab, que está siendo juzgado y va a ser extraditado seguramente a Estados Unidos, los terroristas colombianos del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la narcoguerrilla. Además de esos grupos, el alto mando militar llamado Cartel de los Soles, porque un alto mando militar narcotraficante, se dice que también hay intereses de otras mafias internacionales, turcas, iraníes, etcétera, etcétera, actuando en el Estado Bolívar. Por supuesto, por ejemplo, tenemos el conocimiento de dos empresas palestinas que son del grupo Hamas, que operan desafortunadamente en esa zona, pero no son prácticamente los iraníes ni los Hamas quien custodia estas minas. Estas minas son de Hamas, las operan y se beneficia Hamas, pero prácticamente las custodia el ELN con acuerdo mutuo entre cúpulas militares. Esas dos empresas que te acabo de señalar se llaman Al-Quds y Comercializadora Orinoco River. Ambas empresas son palestinas y están asociadas nada más y nada menos que con Caminpen y la custodia de la mina, porque sería muy raro ver a un musulmán tratando de cuidar minas cuando no habla español, entonces le dan la parte operativa de la seguridad al ELN, pero cobra el Hamas. Entonces todo esto hay un tinglado y la gente seguramente se pregunta, porque entiendo que tu público también es muy exigente y también lee y se entera mucho de las cosas. ¿A cuenta de que el régimen de Nicolás Maduro le entrega todos estos beneficios al Hamas, al Hezbollah, al ELN, a los Pranes, al Cartel de los Soles? El único beneficio de Nicolás Maduro, además del crematístico, es que lo mantengan en el poder, que lo sostengan en el poder. De modo que la élite militar no es que sea leal a Nicolás Maduro, es que son cómplices de Nicolás Maduro en una actividad criminal. Y por eso yo no dudo en calificar, y creo que ya el mundo lo comienza a calificar así cuando le ponen precio a su cabeza, que no estamos, Alexis, confrontando un gobierno ni estamos confrontando una ideología política determinada. Esto es un híbrido, el régimen de Nicolás Maduro es una organización criminal y es un híbrido entre Pablo Escobar, Fidel Castro, Chávez y Bin Laden. Y Putin. Bueno, y Putin. Todos estos mezclados en una suerte de Frankenstein que tiene, por supuesto, sometido al pueblo venezolano
donde más de 5 millones de venezolanos hemos tenido que emigrar del país por las razones que hoy desafortunadamente embargan al pueblo venezolano, pero que nosotros no podemos cesar en la tarea titánica de desalojarlos del poder. Ahora fíjate tú, esta necesidad de saquear el Estado Bolívar, el arco minero, todas esas cosas, como se llaman, explica de alguna manera el empeño de la narcodictadura en arrebatarle el triunfo electoral a Andrés Velázquez cuando fue candidato a gobernador del Estado Bolívar y ganó las elecciones. Sí, el fraude es parte de toda la maniobra, porque obviamente sería una situación muy incómoda para el régimen tener un gobernador de la naturaleza de Andrés Velázquez en medio de todo ese conflicto. Seguramente Velázquez no tenía, vamos a decir, autoridad o injerencia de manera directa en esas actas, porque sería un megáfono bien importante para el país y para el mundo. Y lo mejor fue entonces robarle las elecciones, nunca decidir en el Consejo Nacional Electoral sobre el fraude, que lo pudimos demostrar porque tuvimos afortunadamente testigos en el más apartado rincón del Estado Bolívar, en los sitios más insospechados, y por supuesto logramos reunir todas las pruebas y todas las actas. Yo creo que es un hecho bien relevante. Pero adicionalmente a eso, el régimen no se chupa el dedo. Acaban, por ejemplo, en febrero del 2019, el único alcalde que no era afecto al régimen, Emilio González, de origen Pemón, en la Gran Sabana, también fue destituido. Y fue destituido simplemente porque no era del agrado o no era de la línea de Nicolás Maduro. De modo que cuando no ganan, empatan, cuando no arrebatan, le hacen lo que le hicieron a Antonio Ledesma, a Juan Pablo Guanipa, y cuando le entregan algo a Barreto Sira o a la del Táchira o al de Mérida o al de Nueva Esparta, entonces le ponen una suerte de tutor o de, ¿cómo es que lo llaman ellos? Padrino. Protector. El protector. De manera que los recursos no van ni siquiera a la gobernación, sino que van al protector, que es una suerte de supragobernador por encima del gobernador. Entonces, bueno, todas esas son maniobras prácticamente de una tiranía. Cuando pierden la Asamblea Nacional, entonces la declaran en desacato para luego elegir una Asamblea Nacional Constituyente, y así van rodando la arruga. Pero también es importante destacar en esta oportunidad que el mundo hemos logrado desenmascararlo ante el mundo. Y cuando yo digo hemos logrado, yo no quiero adjudicarle el logro a Pedro, a Juan o a José. Estoy hablando de los venezolanos como demócratas, como ciudadanos en el ejercicio. Este ejercicio que tú haces de todos los días, de darle en los pocos medios de comunicación social que tenemos, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, le hemos abierto un boquete al régimen a nivel internacional, al extremo que hoy está prácticamente desconocido y, por supuesto, tiene el sol en las espaldas. Sí, señor. Es un régimen agónico, y si alguien ha contribuido a esa denuncia, a que el entusiasmo de la gente no cese y que la gente se mantenga con una gran esperanza, es nuestro entrevistado de hoy, Américo de Gracia, un venezolano de lujo que Dios y la Virgen guarden. Muchísimas gracias, mi querido Américo. Gracias, Alexis. Un gran abrazo, de verdad. Saludos. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado y visto aquí en Bienvenidos Venezolanos TV.